Bueno, vamos a ver ahora los genes. Ya hemos visto el ADN, vimos los ARN, las proteínas, histonas, y ahora vamos a entrar a los genes. ¿Ya? Bueno, este es el genoma humano. El genoma humano y el genoma en realidad en general de los mamíferos tiene un genoma nuclear que es el ADN que está en el núcleo, y tiene un ADN que es el que está en la mitocondria. El nuclear, que es el que más estudiamos nosotros, ¿por qué? Porque es el que heredamos en realidad de padres y madre. Lo tenemos dividido en las regiones génicas, que es el 30%, y regiones extragénicas, que son el 70%. Las regiones génicas es donde están los genes que codifican, por ejemplo, nuestro color de cabello, color de ojos. Solamente de ese 30% es el 10%, y los no codificantes son los que controlan a estos genes. Los genes no codificantes lo controlan a esto acá, son el 90%. O sea, si ustedes se dan cuenta, entonces apenas el 10% del 30% de nuestro ADN nuclear codifica características. Color de ojo, color de cabello, producción de leche, producción de carne, etcétera, etcétera. Entonces, el resto, los no codificantes, 90%, son los epigenes los que controlan esto. Después ahí están las regiones extragénicas, son aquellas regiones que no codifican nada, pero que hacen estructura, que sirven para que se enrolle mejor, etcétera, etcétera. Está el ADN repetitivo, que es el 20%, este no cambia. Y hay un ADN repetitivo segundo, vamos a decir así, que es el 80%, y 20% y 80%, ¿no? Después está el genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial es el ADN que se encuentra en las mitocondrias, que solamente lo heredamos de la madre, no lo heredamos del padre. ¿Por qué? Porque en el padre, al momento que el espermatozoide entra y se une con el óvulo, este ADN mitocondrial que está en el cuello del espermatozoide se pierde. Al perderse, entonces no lo heredamos nosotros, heredamos solo de la madre. Por eso es que se puede identificar, hacer filiación se llama, o sea, hacer un análisis para ver cuál es nuestra abuela, tatarabuela, bisabuela con este genoma. Ahí tenemos los ARN que codifican ARN, que son aproximadamente 24 genes. Los ARN ribosómicos son 2 tipos de genes, y los ARN de transferencia, que son 22 de genes. Y hay una porción que es el genoma mitocondrial, que es la que codifican proteínas, que son aproximadamente 13 grupos de genes. Entonces, esa es más o menos la estructura. Por supuesto que nosotros le damos mayor importancia a este de acá, porque este es el que heredamos de madres y padres. Este solo lo heredamos de la madre. Entonces, ¿qué son los genes? Los genes son unidades físicas y estructurales del ADN. Se puede decir, es la parte operativa del ADN, que pueden transmitirse de generación en generación, y que tienen la particularidad que determinan el carácter de un individuo porque producen una enzima o una proteína. Ahí se almacena la información genética y siempre está compuesta por una secuencia completa de nucleótidos que contienen información para producir un polipéptido funcional o proteína, o para regular la función de un gen funcional, en este caso los operones que habíamos dicho, ¿no? Cada gen siempre ocupa una posición específica en el ADN de un cromosoma. Ese se denomina loco. O un grupo de genes ocupan posiciones específicas, que en este caso se llamarían locis. Entonces, el gen, la posición específica del gen en el cromosoma se llama loco. En el organismo, cada célula siempre tiene 2 copias de cada gen. O sea, hay una copia de la madre y una copia del padre, que pueden ser iguales en el caso, si cabello negro, homocigóticos, o distintos, si es cabello negro y cabello rubio, entonces son heterocigóticos, pero están en el mismo lugar. Aquí tenemos la secuenciación, miren, la secuencia, perdón. Aquí están los nucleosomas, ya habíamos dicho que es la unión de la proteína histona con el ADN. Este es el ADN, y el gen es la unidad funcional. El gen más pequeño es el codón, que ahorita lo vamos a ver.
que tiene tres peldañitos de nucleótidos, 1, 2 y 3. Esto es un nucleótido, ¿no? Todo esto aquí. La función principal del gen es producir una enzima o una proteína, ¿no? O regular la función de otro gen. Esos son los epigenes. Entonces tiene dos funciones, o producir enzima o proteína o regular la función de otro gen. Acá puede que haya un gen que regula la función de este gen. ¿Cómo están estructurados los genes? Los genes tienen estas partes, estas porciones. Una secuencia reguladora son secuencias que regulan la transcripción del gen regulador. O sea, ellos ven cómo se va a transcribir. Una secuencia promotora son secuencias de nucleótidos que promueven la transcripción del gen regulador. Una secuencia potenciadora, secuencias de nucleótidos que potencian la transcripción, ayudan, aceleran la transcripción. Y finalmente la secuencia transcriptora, que está compuesta de exones e intrones. Ahorita lo vamos a ver. Son secuencias codificantes y no codificantes. Vamos a verlo. Esta es lo que yo les decía. Hay todo el gen tiene una secuencia reguladora. El gen que transcribe algo, vamos a suponer cabello negro, es esta parte de aquí. Aquí tiene intrones y exones. Intrones y exones. Está compuesto de intrones y exones. Entonces, todo un gen está compuesto por estas partes. Primero, una secuencia reguladora, que es la que regula qué cosa se va a transcribir. Esta es la que está en relación con la proteína histona. Todos los genes, no se olviden, en las células son iguales, estén en el hígado, estén en el cerebro, estén en la musculatura, estén en el cabello. Pero quien define si se va a transcribir una zona es esta secuencia reguladora. Después de la secuencia reguladora hay una secuencia promotora, que es la que promueve la codificación. Y después está el gen que transcribe o la transcriptora que tiene intrones y exones. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Siempre la región promotora del gen se ubica en el extremo 5 del carbono y tiene secuencia de nucleótidos responsable del inicio de la transcripción. Y en el extremo 3, o sea, del carbono 3 del ADN, porta una señal que permite añadir secuencias de una polienzima para completar la maduración. Después vamos a ver las funciones del material genético y ahí está bien claro cómo es que se produce esta situación. Aquí está de nuevo para que ustedes lo vean. Entonces, fíjense, ¿dónde se ve el funcionamiento de los genes en su máxima expresión? En la transcripción que se hace en el ADN y va al citoplasma para producir una enzima o una proteína, que es esta acá, ¿no? Fíjense, entonces en el ADN se va a copiar primero esto. Se va a copiar este gen. Como el ADN no puede salir, entonces el ARN mensajero va a copiar esta secuencia. Hay una zona silenciada, hay la región promotora que tiene la zona proximal y la cola. Hay una zona libre, ahí está el carbono 3, todo eso es secuencia reguladora. Entonces, toda esta zona es la secuencia reguladora del gen. Y de ahí está la secuencia que va a transcribir, que tiene un inicio y tiene un final. Una secuencia que ahorita la vamos a ver, en una secuencia de inicio y una secuencia de final. Y después está la secuencia reguladora, que tiene un terminador y una zona de silenciado se llama. Después de que se copia esto se va a cortarse y solamente va a estar los exones e intrones. Se va a volver a cortar, los intrones quedan adentro, intrones por eso se llaman, y los exones se fusionan y queda una guanina metilada y una polienzima A para que pueda salir del citoplasma del núcleo hacia el citoplasma, producir la proteína. Entonces, ese es el procedimiento mediante el cual, si ven, aquí se acorta. Entonces, es largo el ARN, se va cortando y después se vuelve a cortar. Aquí es el ARN mensajero, y después viene la zona de transcripción, que es el ARN este es heterogéneo nuclear, perdón, ARN mensajero, y después va a pasar
a salir como ARN mensajero ya en el citoplasma, ¿no? Tipo de genes según su función. Según función, hay varios tipos de genes. Está el gen estructural o funcional, que son los constitutivos, o sea, los que van a producir una enzima o una proteína, o van a controlar un gen estructural. Entonces, esos son los genes estructurales o funcionales o constitutivos. Tal gen inducible solo se expresa en determinadas circunstancias, solamente en algunos casos el inducible, casos particulares de la vida se expresan esto. El gen operador encargado de hacer actuar al gen funcional, el que lo va a abrir, el que lo va a despertar. El gen regulador encarga de modificar la acción del gen operador o le da mayor potencia o menos potencia. El gen represor se encarga de reprimir al gen operador. Si él reprime al gen operador, nunca se va a dar el gen estructural. No se da. El gen represor encargado de reprimir y los genes operones son todo este grupo de genes, se llaman operones. Aquí lo tienen ustedes. Alguien está moviendo, no sé si alguien está moviéndolo. Ahorita lo voy a desactivar para que no. Entonces, el sistema operón es el sistema de cómo funcionan todos los genes. Por ejemplo, aquí está el ADN y se tiene que copiar el ARN mensajero en la transcripción. Entonces aparece primero el gen regulador, va a regular. Aquí está el gen promotor. Todo esto es el sistema operón. El gen estructural se copia con señales de inicio y señales de terminación. Entonces va copiando, que ahorita lo vamos a ver. Ese es el sistema operón. Ejemplo de un sistema operón bien estudiado es el operón lactosa. Cómo la lactosa se copia para producir en las bacterias leche o en las vacas, ¿no? Hay un inductor que es la lactosa, hay un gen regulador que es la proteína represora, hay un promotor, hay un operador, hay una enzima, va a producir estos genes estructurales de la galactosidasa, una segunda enzima, la permeasa, y una tercera enzima, transcetilasa. Entonces, ahí en el gen bacteriano comienza a descomponer esta lactosa, la proteína de la azúcar de la leche. Va a producir, él tiene un gen regulador y tiene los genes estructurales y elementos de control. Entonces, él puede descomponer sin ningún problema. Ese es el operón lactosa. ¿Cómo se regulan los genes? ¿Cómo se regulan los genes? Los genes se regulan por las proteínas del cromosoma, ya habíamos dicho, las proteínas histona y otras proteínas. Otros genes, los epigenes, que producen hormonas y enzimas reguladoras. Por ejemplo, si una mujer está entrando a su pubertad, van a aumentar sus hormonas y ya le van a comenzar a salir los pechos, el vello púbico, esos son los epigenes. La alimentación controla los genes. Si la alimentación es mala, algunos genes se pueden apagar. Por ejemplo, en las vacas lecheras, si no alimentamos bien, no se van a producir los genes que codifican los nutrientes para producir leche y va a bajar su producción. Enfermedades virales, bacterianas o parasitarias. El caso del coronavirus, por ejemplo, que es un virus, puede cambiar los genes, alterar algunas bacterias, algunos parásitos. El fotoperiodo no es lo mismo estar en verano, invierno, o estar en el polo sur o en el polo norte o al medio del mundo. El fotoperiodo es fundamental. Y finalmente el medio ambiente, la temperatura, humedad y otros factores. Todo esto regulan cómo se van a expresar los genes. ¿Qué pasa cuando hay acción de una bacteria, un virus, un parásito, el fotoperiodo, la alimentación, intoxicaciones, que se pueden producir mutaciones? Se pueden producir mutaciones. Una mutación es un cambio súbito en el material genético de un organismo que produce alteraciones fenotípicas y se transmite a la descendencia. Entonces la mutación se puede transmitir a la descendencia. Hay dos tipos de mutaciones, la espontánea y la inducida. Las espontáneas se producen
sin que el hombre participe. O sea, agarra de pronto un error en el ADN y se copió mal y se produjo una mutación espontánea. Y aquellas inducidas que se producen por injerencia humana, por ejemplo, rayos ultravioletas, radiación, intoxicación por plomo, por algunos elementos, los rayos X. Ahora, por ejemplo, que está el coronavirus de moda, muchos nos hacemos sacar tomografía. Las tomografías también son causas de mutaciones inducidas, pueden causar mutaciones inducidas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿De qué depende de que un gen mute más que otro? Uno, el propio gen, hay genes más mutables que otros. Por ejemplo, la altura y la condición corporal son bien mutables. Si ustedes tienen padres y madres, hermanos altos, pero su alimentación es deficiente, ustedes no van a ser altos. Quiere decir que mutó pese a que ustedes tenían o no se expresó ese gen. Si ustedes son, toda su familia es flaco, son flacos de condición corporal delgada, pero ustedes se alimentan mal, no hacen ejercicio, van a ser gordos, entonces van a hacer mutar un gen que ustedes no lo tenían como el propio gen. Entonces hay genes más mutables. A la especie que pertenece el gen, hay algunas especies que tienen genes más mutables que otros. Los humanos somos, por suerte, menos mutables que otras especies, pero existen otras especies, por ejemplo, la mosca de la fruta, las moscas, los insectos son muy mutables, realmente mutan muy rápido. Sexo al que pertenece el gen. El sexo femenino en general tiene genes más mutables que otros. Eso es por la cuestión de las hormonas. Las hormonas masculinas nos hacen de que nosotros seamos un poquito más estables que las mujeres. Por eso es que, por ejemplo, los genes que cambian o que mutan en el caso de que producen cáncer cáncer en el útero, en la glándula mamaria, nosotros podemos tener por ejemplo, el virus del papiloma humano causa una mutación en el útero. Nosotros lo podemos tener los hombres, pero hay menos posibilidades de que nos hagan mutar por esa situación. La edad del individuo, organismos más viejos presentan genes más mutables que los jóvenes. Cuando el individuo es más mayor, su constitución, por la misma constitución que tiene, va a haber más probabilidades de mutaciones que un organismo joven. Influencia de otros genes. Algunos genes estimulan la mutación de otros genes. O sea, hay algunos genes, por ejemplo, que lo obligan a mutar a otro. Cuando un gen está presente, lo hace mutar al otro. Entonces son las malas influencias o buenas influencias, depende de cómo se lo vea. Bueno, hasta ahí es lo de los genes. ¿Alguna consulta? Ya, doctor,